Y la cantante estuvo de acuerdo con la decisión del juez, pero Colate no ha podido ser localizado para que pague $2.500, que es la parte que le corresponde. Paulina Rubio y recuerdan Colate llevan aproximadamente 12 años de divorciados y aún siguen enfrascados en una pelea que no termina. Y lo más triste es que el motivo de la pelea sigue siendo el hijo de ambos. Y ahora Paulina se viene con todo en la corte y Tania Charry en vivo desde Los Ángeles nos tiene los detalles. Hola, Tania. ¿Cómo estás, mi querida Ninel? Feliz de tenerte nuevamente en El Gordo y la Flaca y en el estudio. Mira, esta es una historia que parece no tener fin, ¿no? Tienen más de 12 años peleando y la pregunta que mucha gente se hace es ¿qué explicaciones le van a dar al niño cuando él pregunte por qué sus padres lo exponían de tal manera? Recordemos que en el verano pasado el niño no fue regresado en la fecha que tenían acordada por parte de Colate a la ciudad de Miami y fueron las autoridades quienes fueron a buscar al niño para regresarlo. Ahora Paulina está diciendo, no quiero que Colate pase más tiempo con el niño y aquí les explico por qué. Son miles de páginas las que tiene el expediente del caso de divorcio entre Paulina Rubio y Colate, y en los últimos años parecen interminables las demandas y mociones que tienen uno hacia el otro por el tiempo compartido que les corresponde con su hijo Andrea Nicolás. Pero después de lo sucedido en España, la Corte nombró para el pequeño un guardián ad litem, que es una persona designada por la Corte para que esté al pendiente de todo lo que suceda con el menor. Incluso puede realizar visitas sorpresas a la casa y hasta el colegio. Los costos de este guardián lo pagan Paulina y Colate, y la cantante estuvo de acuerdo con la decisión del juez, pero Colate no ha podido ser localizado para que pague $2.500, que es la parte que le corresponde. La Corte puede nombrar a un guardián para que evalúe las condiciones de ambas partes. Este guardián será a los ojos de la Corte y le reportará lo que encuentra para que la Corte pueda tomar la mejor decisión posible para el niño. También puede hablar con los maestros, con los doctores, con cualquier persona que tenga alguna relación con el niño. Y después puede hablar con el juez para hacer ciertas recomendaciones. Tal vez por esa medida y por las constantes peleas que han tenido cuando Colate no regresa al niño en el tiempo establecido, luego de llevárselo a España de vacaciones, Paulina y sus abogados han tomado una drástica decisión, y es solicitar al juez que Colate ya no pueda tener tiempo compartido con su hijo y que, por supuesto, no pueda salir del estado de la Florida. Dice Paulina en los documentos que encontramos en la corte que la campaña tóxica de Colate para alejar a su hijo de ella ha causado daño emocional en el niño. Paulina también está solicitando que se modifique el acuerdo postdivorcio y además está exigiendo que Colate pague los honorarios de sus abogados en este caso. Pero previendo que Colate no los pague, la cantante decidió poner acción legal en la casa de Colate. Lis pendens significa en latín pleito pendiente y no es más que una herramienta legal que se hace una notificación pública de que el individuo está siendo demandado. Todavía sus propiedades no están en riesgo, pues no tienen un gravamen o un lien como se conoce en inglés. Simplemente está siendo demandado y corre el riesgo de que a futuro pudiese perderlas por algún pleito legal. Todo parece indicar que en estos momentos Colate lleva las de perder porque no está respondiendo a los llamados judiciales y el guardián de su hijo ya sometió una queja al tribunal alegando que Colate no coopera con el caso. Y es que el mentor, el tutor, le ha enviado notificaciones a los abogados de Colate para que le digan exactamente cuál es la dirección, dónde vive, porque necesita comunicarse con él. El tutor cobra $485 por hora, pero debe tener una garantía de $5,000 y esto es lo que están buscando que le pague. Por otro lado, Paulina dijo, este nuevo caso, él me tiene que pagar los abogados porque él es el que está haciendo las cosas incorrectas según Paulina y por eso dijo, si tú no tienes dinero para pagarme, entonces vamos a tener que vender o hacer algo con la propiedad que él tiene. La próxima semana se verán nuevamente en corte Paulina y Colate y vamos a estar muy pendientes de qué sucede en este caso. Qué lástima que todo esto continúa. En mi último viaje a España ahora en el mes de octubre me encontré a Colate por allá.
que es muy popular allá en toda España. Qué lástima, Tania, que esta pelea todavía siga después de tantos años. Y de verdad, si no se ponen de acuerdo... Y que tienen el hijo ese precioso, qué lástima. Eso va a seguir, sí, ojalá en algún momento se pongan de acuerdo y uno de los dos ceda y pues bueno. Muchísimas Gracias, Tania, muchas Tania. gracias.